Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes, el espacio donde exploramos las ideas que han dado forma al pensamiento humano. ¿Y con quién estamos ahora? ¿Con quién seguimos más bien? Con Giordano Bruno sobre las sombras de las ideas, parte segunda, porque nosotros ya hemos dividido esta gran obra de Giordano Bruno en partes, y esta es la parte segunda. Y aquí comenzamos esta parte segunda con un terreno ya pero fértil. Aquí ya comenzamos a ver esto de las intenciones de, o más bien para entender las sombras, las 30 intenciones de las sombras o las 30 maneras de entender las sombras. O sea, por fin vamos a saber lo que significan las sombras, porque en la parte primera de este podcast de las sombras de las ideas, nosotros todavía no habíamos entrado en terreno, ahora estamos entrando en esto que son las sombras de las ideas, ¿ya? Entonces vamos a analizar cada una de estas intenciones. Sí, son 30 y las vamos a analizar cada una, ¿ya? Piénsenlo como un espacio teológico, filosófico, poético, lo habla de forma muy poética también, donde Bruno pone una escena de reflexión sobre el alma humana, la verdad y su relación con lo divino. Así que sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno. Entonces Bruno inicia estas 30 intenciones de las sombras con la intención primera, ¿ya? ¿Qué nos dice la intención primera? Bruno comienza invocando a Dios, al único Dios. Y esto ya nos puede recordar un inicio, ¿no es cierto?, neoplatónico, típicamente neoplatónico. Vamos con el uno, vamos con Dios, ¿no es cierto?, Dios supremo, trascendente, y debajo de él una jerarquía de inteligencias o potencias espirituales que median entre lo divino y lo humano. O sea, vamos comenzando con Dios, primera parte. Después dice que tenemos finalmente al hombre, ¿ya? Aludimos al hombre en su perfección, en su obtención del bien más preciado que puede haber en este mundo. El más sabio de los hebreos, dice Bruno, presenta así las palabras de su amada: me senté a la sombra de aquel al que yo deseaba. Me senté a la sombra de aquel al que yo deseaba. Y ustedes se preguntan, wow, ¿y esto de dónde viene? Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares 2.3, para que usted lo sepa, ¿ya? Cuando dice esto Bruno, dice que no nos sentamos en la luz directa de la verdad. No nos sentamos en la luz directa de la verdad, sino en su sombra, en su reflejo, en su contorno. Es una experiencia indirecta, pero no por eso menos real. Y atención a este matiz, porque Bruno no está hablando de verdades naturales, racionales, científicas. No. Él habla de lo metafísico, de lo ideal, de lo que está más allá incluso de la sustancia, de aquello que, en su lenguaje, llama lo supersubstancial. Estamos hablando de un ser puro, de las ideas eternas, de lo inteligible que trasciende el mundo físico. El alma no puede llegar a ser la verdad, pero sí puede ser a imagen de la verdad. Puede aspirar a ella, puede volverse hacia ella y reflejar algo de su brillo, aunque ese brillo esté limitado por la sombra del cuerpo,
por la opacidad de nuestra existencia, obviamente encarnada. Y aquí hay una idea central, porque cuando el alma se eleva, cuando trasciende lo meramente sensible y racional, puede captar algo más. No la verdad misma, pero sí su imagen, su sombra, su perfume, si usted quiere. Pero lo impresionante de todo esto es que Bruno se pregunta, o sea, ¿cómo es posible que aquello mismo, cuyo ser no es propiamente lo verdadero y cuya esencia no es propiamente la verdad, de todas maneras posea la eficacia y el acto de la verdad? Entonces, al ser humano le basta, y de sobra, sentarse a la sombra de lo bueno y lo verdadero. Como lo había señalado, no en la sombra de aquello que es bueno naturalmente y lo racional, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando aquí de la metafísica de lo super substancial. Esa fue la intención primera, muchachos. Vamos con la intención segunda. Y aquí en esta intención segunda, Bruno nos dice que debemos distinguir la sombra de las tinieblas y las sombras naturales. Pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. La sombra no es la oscuridad total, no es la negación de luz, sino que es algo intermedio. Es un vestigio, una señal, una frontera. Y aquí el texto se vuelve, como lo habíamos dicho, como lo habíamos advertido al inicio, casi poético, porque Bruno nos ofrece una serie de definiciones paradójicas. Dice, la sombra es un vestigio de las tinieblas en la luz, o un vestigio de la luz en las tinieblas, o participa de ambas, o está compuesta de ambas, o incluso es ajena a ambas. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Bruno? Está desarmando nuestras categorías más básicas. No hay blanco y negro, no hay luz y oscuridad puras. Lo que hay es sombra. Y la sombra es el espacio del pensamiento, el lugar donde se mueve el alma humana cuando busca comprender. Ni en la ignorancia total, ni en la verdad absoluta, sino en ese claro oscuro, donde todo se vuelve símbolo, reflejo, ambigüedad. Y entonces ahí Bruno da un paso más radical. Dice que la verdad no está llena de luz, o que la luz podría ser falsa, o incluso que lo que vemos como luz no es ni verdadero ni falso, sino apenas una huella, un indicio o un eco. Bruno nos advierte, no todo lo que brilla es verdad. No todo lo que ilumina conduce al bien. Hay luces engañosas, hay brillos falsos, hay apariencias que ciegan. La verdadera sabiduría no está en aferrarse a una claridad absoluta, sino en navegar con humildad en la penumbra del saber, sabiendo que lo que tocamos son sombras y no esencias. Sin embargo, Bruno nos entrega a lo que se conoce como el escepticismo. No nos deja en la ceguera, porque dice, la sombra debe ser considerada un vestigio de la luz, partícipe de la luz y la luz no plena. La sombra es real, la sombra es lo que tenemos, y es suficiente, porque aunque no tengamos la verdad entera, sí podemos vivir bajo su sombra. Como el alma amada del cantar de los cantares, que se sienta bajo el árbol del amado, la que habíamos recitado, ¿no es cierto? Nos sentamos bajo la sombra de las ideas. Deseo sentarme bajo las sombras. Vamos entonces con la intención tercera. Bruno dice que la luz puede entenderse de dos maneras. Por un lado como sustancia y por otro como algo que concierne a la sustancia, que se basa o deriva de ella. Y esta diferencia es importante porque las sombras también se dividen en dos, según esa doble oposición. Una sombra es la que procede directamente de la sustancia, la sombra original, ontológica, si se quiere, y la otra es la que se manifiesta en las cosas que participan de esa sustancia, en los entes derivados, imperfectos, que operan bajo su influencia, pero no con su plenitud. Y aquí Bruno introduce una noción clave de la metafísica y dice, la primera materia, lo que él llama primer sujeto,
es el fundamento último de lo corpóreo, aquello que no tiene ni forma ni luz en sí misma, pero que puede recibirlas. A esto vamos a llamar primer sujeto entonces. De hecho, el mismo Giordano dice que a esto se le llama primera materia, lo que los físicos, no entendamos físicos, sino que a los filósofos de la naturaleza, llaman primera materia. Ujú. Todo lo que participa de esta materia, porque sobre esta primera materia tenemos que entender que se proyecta la sombra más profunda. Entonces, todo lo que participa de ella, es decir, todo lo que existe en el mundo sensible, no recibe la luz en su pureza. Y por eso nos dice Bruno que opera a la sombra de la luz. ¿Y ahí qué quiere decir esto? Que la realidad que habitamos no está en la luz pura, sino en una luz mezclada, tamizada, debilitada por la materia. Una luz que no es falsa, pero tampoco es plena. Vivir, pensar, actuar, todo eso lo hacemos bajo la sombra de la luz, no bajo la luz misma. Porque estamos hechos de materia, de mezcla, de cambio. Y esa materia es sombra, es potencialidad, es receptividad de forma, pero nunca forma pura. Por lo tanto, lo que nos ofrece Bruno aquí es un mapa ontológico. Hay una luz originaria, que es el primer acto, la fuente pura del ser, el primer acto. Y hay un sujeto originario, que es la materia primera, que es la oscuridad potencial. Y entre ambos hay sombras, hay mundos, estamos nosotros. Somos criaturas que no conocen la luz plena, pero que no viven en la tiniebla total. Nuestro lugar está en la sombra de la luz. Y desde ahí, desde esa penumbra metafísica, intentamos comprender. Eso es lo que nos quiere decir esta intención tercera. Vamos con la intención cuarta, que nos dice, no olvidemos que como la sombra tiene entonces algo de luz y algo de las tinieblas, cualquiera está bajo una sombra de dos tipos, o sea, bajo la sombra de las tinieblas y, como se suelen decir, de la muerte, que acaece cuando las potencias superiores se marchitan y permanecen inactivas u obedecen a las inferiores, por cuanto el alma se consagra únicamente a la vida del cuerpo y los sentidos, ¿ya? O sea, una muerte metafísica. Y también bajo la sombra de la luz, que acaece cuando las potencias inferiores se someten a las superiores, que aspiran a lo eterno, a lo más excelso, tal como sucede a quien se vuelve hacia los cielos, con su espíritu, y hollando las tentaciones de la carne, ¿no? Aquella es la sombra que se inclina hacia las tinieblas, y esta es la sombra que se inclina hacia la luz, ¿no es cierto? Tenemos la sombra de las tinieblas, la sombra de la luz. A decir verdad, dice Giordano, en el horizonte de la luz y de las tinieblas no podemos vislumbrar nada más que sombra, y dicha sombra se encuentra en el horizonte de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso, y aquí está lo que puede convertirse en bueno o malo, en falso o conforme a la verdad, y lo que si tiende hacia un lado, se dice que se halla a la sombra de esto, más si tiende hacia el otro, se dice que halla a la sombra de aquello. Vamos con la intención quinta. Dice que Bruno que debemos tomar en cuenta sobre todo aquellas sombras que son objeto de la facultad apetitiva y de la facultad cognoscitiva. Ya sabemos que la facultad apetitiva es la del cuerpo, la cognoscitiva es del alma, de la mente, etc. Concebidos por aquello que es verdadero y también de lo bueno, lo cual, separándose gradualmente de la unidad supersubstancial, pasan de la multiplicidad creciente a la multiplicidad infinita, para decirlo en términos pitagóricos, nos dice Bruno. Estas, cuanto más se apartan de la unidad, tanto más se alejan también de la verdad misma. Se pasa, por lo tanto, de lo superesencial a las esencias, de las esencias a las cosas que existen, de estas a sus vestigios, imágenes, simulacros y sombras, ya sea hacia la materia, para que tengan lugar en su seno, ya sea hacia los sentidos y la razón, a fin de que sean conocidas mediante entonces sus facultades. Mediante sus facultades. Esto obviamente nos recuerda absolutamente a Plotino, ¿no es cierto? Es la Eneadas, el libro primero, diría yo.
Vamos con la intención sexta. Dice que en la materia o naturaleza, en las propias cosas naturales, tanto en el sentido interno como en el externo, la sombra consiste en movimiento y alteración. En cambio, en el intelecto y en la memoria, que sigue al intelecto, se está, por así decir, en reposo. Idea clásica, ¿no? Y luego dice, por esta razón, aquel sabio representa a la muchacha como si ésta hubiese alcanzado un conocimiento sobrenatural y suprasensible, sentada a la sombra de la primera verdad y del primer bien deseable. Ojo que esta muchacha de la que está hablando acá Giordano Bruno, nos recuerda a la de la intención primera, ¿no es cierto? A la niña que se sentaba a la sombra de la verdad. ¿Ok? ¿Y a quién, y por qué dice un sabio? ¿De quién se trata? Seguramente, como esto es sacado del Cantar de los Cantares, ese sabio debe ser Salomón. Ese sabio debe ser Salomón. Uh-huh. Sigue, continúa la sexta. Dice, dado que el hecho de estar sentado o el reposo no persisten por mucho tiempo en aquellos que viven conforme a la naturaleza, pues enseguida los sentidos nos asaltan y nos perturban súbitamente en tanto que nos seducen, invadiéndonos nuestros amos particulares, las representaciones fantásticas, aquella acción de sentarse, o sea, después de tanto movimiento, esa acción de sentarse se indica mejor con el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto que con la forma de presente. Es decir, se dice me senté o me sentaba a la sombra. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, en definitiva, ¿por qué la niña dice me senté o me sentaba y no dice me siento en presente? Porque ese estado de reposo, de unión con la sombra de la verdad, no es permanente. No dura mucho en quien vive conforme a la naturaleza. Los sentidos, esos amos tiránicos que nos asaltan, nos seducen, nos invaden con imágenes y fantasía, no lo permiten. Y la mente, que había reposado en lo alto, cae. La contemplación se interrumpe. Por eso la experiencia del alma que se sienta a la sombra de la verdad no puede decirse en tiempo presente. Es un evento, una ocasión, una vivencia fugaz. Vamos con la intención séptima, que dice, ahora bien, ya que en todas las cosas hay orden y conexión, de modo que los cuerpos inferiores siguen a los intermedios y estos a los superiores, los compuestos se unen a los simples y los simples a los más simples. Los materiales se juntan con los espirituales y los espirituales además con los inmateriales para que cada uno sea el cuerpo del ente universal. Uno, el orden, uno el gobierno, uno el principio, uno el fin, uno el inicio, uno el extremo, y en vista de que se produce, como no ignoran digamos, al menos los principales platónicos, dice Bruno, se produce una incesante migración de la luz a las tinieblas, puesto que algunas mentes, volviendo a la materia y separándose del acto, se someten a la naturaleza y al hecho, y nada impide que, al son de la lira del Apolo universal, las cosas más inferiores sean conducidas paulatinamente a las superiores y las inferiores a través de las intermedias se eleven a la naturaleza de las superiores. ¿Y quién es este Apolo universal? La verdad es que en la obra que se llama Sobre los heroicos furores, es ahí donde Bruno define al Apolo universal, que dice que es una luz absoluta, excelentísima y suprema especia. Continúa y dice, de la misma manera que es perceptible a los sentidos que la tierra se rarifica en el agua en el aire en el fuego, así también el fuego se hace más denso en el aire en el agua y el agua en la tierra. Así en las cosas susceptibles de cambio, vemos por regla general que el movimiento finaliza siempre con el reposo y el reposo con el movimiento. Ciertos peripatéticos, es decir, los seguidores de Aristóteles, creyeron muy acertadamente que esto siempre se cumple y acontece en el mismo cielo, dice Bruno. En consecuencia, al afirmar que el cielo contiene el acto unido a la potencia, aunque existen también otras maneras de interpretar dicha unión,
entienden que el movimiento celeste está en el fin con respecto al pasado y en el principio por lo que se refiere al futuro. Por tanto, prescindiendo de cualquier otra especie de descenso sobre la que ha de pronunciarse la prudencia de los teólogos, debemos intentar por todos los medios, dice Bruno, a fin de realizar las más egregias operaciones, teniendo ante nuestros ojos la escala de la naturaleza, y así encaminarnos siempre, mediante operaciones internas del movimiento y la multiplicidad, al reposo y la unidad. Si lo conseguimos con arreglo a nuestras capacidades, también estaremos preparados según nuestra capacidad para las obras divinas y maravillosas a los ojos del vulgo. Y a tal efecto nos servirán de ayuda y estímulo la conexión establecida entre las cosas y la secuencia de estas conexiones. No cabe duda, dice Bruno, de que la antigüedad conoció y enseñó cómo se desarrolla el proceso discursivo del hombre, que asciende de muchos individuos a la especie y de muchas especies a un solo género, y cómo, además, la inteligencia más insignificante comprende claramente las especies por medio de todas las formas. Las inferiores conciben con claridad estas mismas especies mediante numerosas y diversas formas. Las superiores las conciben valiéndose de pocas formas, la suprema inteligencia por medio de una única forma, y lo que está por encima de todo sin ninguna forma. De hecho, dice Bruno, si la antigüedad conoció de qué modo se desarrolla la memoria, progresando de las numerosas especies que pueden ser recordadas hasta la única que reúne muchas cosas recordables, evidentemente no lo mostró. Entonces, aquí nos habla también de una especie de accesibilidad, Bruno, con respecto a conocer todas aquellas cosas que son divinas. Intención octava, vamos con la intención octava. Nos dice, el ente inferior próximo tiende por una estrecha semejanza al ente superior más próximo según ciertos grados. Cuando los haya superado todos, sin duda ya no podrá ser denominado semejante, sino igual a él. Y experimentamos cómo ocurre esto gracias al fuego, que no atrae el agua a no ser que la haya asimilado en calor y rarefacción. Por lo tanto, a través de una semejanza compartida, podemos acceder a las sombras, a sus vestigios, de sus vestigios a sus imágenes especulares, y de estas a la otra. O sea, si esto lo pudiéramos explicar en términos más sencillos, Bruno está afirmando aquí que los entes más bajos, el alma humana, el mundo material, la naturaleza, tienden a los más altos, es decir, al alma intelectual, al mundo divino, a lo eterno, a través de una cadena de semejanzas. O sea, aquí hay una idea muy neoplatonista. El universo está jerárquicamente ordenado. Los entes inferiores se elevan a los superiores imitándolos, acercándose a ellos por participación. Y cuando el ente inferior ha pasado todos los grados de semejanza, ya es lo mismo en esencia. Es absolutamente lo mismo. Lo mismo que pasa con el fuego. El fuego no puede elevar el agua si antes no la ha transformado. Es decir, debe calentarla, evaporarla, rarefacerla, etc. ¿No es cierto? El agua no sube como agua, sino que sube como vapor. O sea, esta es la idea, ¿no es cierto?, de Bruno con respecto a la intención octava. Vamos con la intención novena, que dice, sin embargo, dado que un ente semejante a otro es también semejante, a los entes semejantes a este, tanto por un movimiento ascendente como por un movimiento descendente o horizontal, ocurre que la naturaleza, dentro de sus propios límites, puede hacerlo todo de todas las cosas, y el intelecto, la razón, puede conocerlo todo de todas las cosas. Tal como la materia, digo yo, dice Bruno, está formada con todas las formas a partir de todo, así también el intelecto pasivo puede estar formado con todas las formas de todo. El intelecto pasivo que es a veces tan golpeado, ¿no es cierto? Es tan golpeado porque es el intelecto solamente del hombre, no es como el intelecto agente que es Dios, ¿no es cierto? Y que merece, por lo tanto, más estudio y de todo. No, el intelecto pasivo siempre está menoscabado. Bruno aquí lo está rescatando, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, el intelecto pasivo puede estar formado con todas las formas de todo, y la memoria, dice,
con todas las cosas que pueden ser memorizadas a partir de todo, porque todo lo semejante se convierte en semejante. Todo lo semejante es conocido gracias a lo semejante y todo lo semejante es contenido por lo semejante. Además, lo semejante, lejano, tiende a su propio semejante pese a estar separado por lo semejante intermedio, más próximo a aquel, y así, ¿no es cierto? Así se va en esta cadena. De ahí que la materia despojada de la forma de la hierba no revista de manera inmediata la forma del ser vivo, sino las formas intermedias del humor corporal, de la sangre y del semen. Por ello, quien conozca los oportunos elementos intermedios entre los extremos, no sólo podrá extraerlo todo de todo conforme a la naturaleza, sino también conforme a la razón. Vamos con la intención décima. Por otra parte, nos dice Bruno, tempor ineficaz y poco útil en el sentido propuesto para las otras operaciones, ya se refieren a los sentidos internos, ya a los externos, aquella semejanza llamada equiparación, que corre pareja con la igualdad y concuerda con la uniformidad. En efecto, ocurre que aquello que posee un calor determinado no percibe un calor semejante ni un calor inferior a este grado de semejanza, sino el calor que supera al ya existente en el sujeto que lo recibe. ¿Cómo se entiende este ejemplo que nos acaba de poner Bruno? Quiere decir que si uno tiene un cuerpo con cierto calor, no alterará otro cuerpo de igual o menos calor. Solo lo afecta un cuerpo con mayor calor, obvio. Y el cambio ocurre por exceso, por superioridad, por diferencia activa, no por mera igualdad. O sea, que nos está diciendo Bruno que en el camino de la espiritualidad, o el intelectual, o el mágico, uno no debe buscar ser igual a uno mismo, sino lo que tiene que buscar siempre lo que lo desafía, lo que lo excede, lo que lo empuja más allá. Porque si uno iguala demasiado, lo que consigue puede convertirse en un obstáculo para lo que todavía podría alcanzar. Claro, esta es de hecho la crítica que Filotemo le hacía al mismo Logífero en la primera parte que nosotros vimos de la sombra de la idea, ¿se acuerdan? Cuando nosotros estábamos discutiendo, o sea, cuando Logífero y Filótimo estaban discutiendo sobre los maestros del arte de la memoria. Y claro, Logífero solamente, ¿a quién nombraba de los maestros de la memoria? A unos maestros que nunca habían innovado con respecto a ellos. O sea, siempre se había quedado con lo de los otros maestros y nunca ver cómo podrían ellos mejorar de alguna forma. Entonces, claro, cuando uno trabaja con un reflejo igual a sí mismo, el resultado es que se estanca, el resultado es que no mejora. En cambio, si uno se expone a textos complejos, a desafíos más altos, ahí se produce un avance, por supuesto que sí. Y la intención décima termina con que dice, prevé pues qué tipo de semejanza debes establecer en la praxis, a fin de que los resultados conseguidos no sean ningún obstáculo para los que puedas obtener. Eso nos dice entonces Bruno con respecto a la intención décima. Vamos con la undécima. Dice, piensa que este mundo corpóreo no habría podido ser bello si sus partes fuesen semejantes en todo. En consecuencia, la belleza se manifiesta en la conexión de las varias partes y en esta misma variedad estriba la belleza del todo. Por esta razón, la visión umbrátil de una cosa es la más imperfecta de las visiones, puesto que lo que la imagen muestra con variedad, la sombra lo presenta casi sin variedad dentro de los límites, a menudo también falseados, de la figura externa. Dice Bruno, he hablado de la sombra en cuanto sombra, no tal como la entendemos en esta exposición. Fíjense donde hay que poner atención aquí, porque dice que cuando vemos algo bajo su sombra, es decir, de modo indirecto, tenue o superficial, nuestra visión es pobre. ¿Ya? Cuando dice la visión umbrátil de una cosa, es la más imperfecta de las visiones, nuestra visión es pobre. Pero no es que la sombra sea falsa por completo, sino que simplifica, borra matices, limita la forma. La imagen, entonces, puede mostrar proporciones y matices y detalles, pero la sombra, en cambio, muestra solamente el contorno externo, sin riqueza interior y a menudo distorsionado. La sombra aplana lo que la imagen puede desplegar. ¿Ya?
Y claro, está hablando de la sombra en un sentido negativo y restringido, es decir, como figura opaca, borrosa y pobre, y no en el sentido más profundo y positivo que se ha hecho en otras intenciones, donde la sombra es vestigio, camino, símbolo de lo superior. ¿Ya? No toda sombra es igual. Intención duodécima. El verdadero caos de Anaxágoras es la variedad sin orden. Por tanto, en la misma variedad de las cosas observamos un orden admirable, que permitiendo la conexión de lo supremo con lo íntimo, de lo ínfimo con lo supremo, hace que todas las cosas se avengan en la bellísima faz de un ingente y único ser animado, cual es el mundo, ya que tanta diversidad requiere un gran orden y a su vez un orden tan grande requiere una considerable diversidad, pues no se halla orden alguno donde no exista ninguna diversidad. Por lo que es lícito entender que el primer principio no está ordenado ni en orden. Esto es una idea pero fantástica que yo creo que algo incluso podríamos relacionar con San Agustín, aunque San Agustín decía que todo estaba con orden, si es que Dios obviamente está presente, ¿no? Y esta idea de Anaxágoras, acordémonos que para Anaxágoras el inicio de todo estaba mezclado, todo coexistía, pero sin orden ni estructura. Y ahí, claro, Bruno se apropia de alguna forma de esta noción y dice que el caos no es la variedad en sí, sino la variedad sin conexión, sin organización, es decir, una pluralidad sin armonía, una pluralidad sin armonía. Y este universo no es un conjunto de cosas ordenadas, sino que es un ser vivo. Todo el cosmos es un gran animal. Es un gran animal animado, lo mismo que decía Platón, porque Giordano Bruno es totalmente un organicista, o sea, cree que el mundo, el universo es un órgano, así tal como los de un animal, los de un ser humano, ¿no es cierto? No es una cosa que el mundo, el universo que va pasando necesariamente, ¿no? Que todo lo que está se puede explicar, tiene un orden, etcétera. No es simplemente así. Y ahí es donde Giordano Bruno entonces no concuerda con los neoplatónicos, donde dice que hay una estructura, todo ordenado, etcétera. Aquí no, aquí ya en este caso empieza de alguna manera a desligarse del neoplatonismo. Intención 13ª. Dice que indudablemente si una concordia en cierto modo indisoluble conecta el final de los primeros con el principio de los segundos y el pie de los precedentes con la cabeza de lo que de cerca nos siguen, serás capaz de tocar aquella cadena áurea que se representa suspendida entre el cielo y la tierra. Y tal como te es posible descender del cielo por ti mismo, de igual manera serás capaz de retornar fácilmente al cielo por medio de un ascenso ordenado. Básicamente lo que Bruno nos quiere decir aquí es que todo está entrelazado, no hay salto, no hay una ruptura, todo está conectado de alguna forma. Y la cadena áurea, la áurea catena, que es un símbolo antiguo que aparece en Platón, de hecho en Homero y más tarde en los herméticos, los neoplatónicos, que es una cadena de oro que une el cielo con la tierra. Y cada eslabón representa un grado del ser desde Dios hasta la piedra. O sea, esa metáfora usa Bruno para decirnos que en realidad todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Podemos prestar, continúa Bruno, una gran ayuda a la memoria a través de esta ingeniosa conexión, porque tiene la virtud de presentar ordenados a la memoria incluso aquellos datos que no guardan relación alguna entre sí. Y esto mismo se advierte en el siguiente poema, donde tan pronto como se comprenda que Aries se traslada a Tauro y que éste, movido por otro género de acción, actúa sobre los gemelos, y de ahí, es decir, cuando dice los gemelos, se refiere a Géminis, ¿no? Y de ahí estos, movidos por una acción diversa y consecuente, pasan a Cáncer, y así sucesivamente para con otros signos, sucederá que, mirando uno solo, atisbaremos enseguida la llegada del otro que inmediatamente le sigue. Y aquí hay un poema, muchachos, que vamos a leer, que dice: el jefe del rebaño, poseído de ira al rey de la manada, hiere irguiéndose con su frente impetuosa. Fuera de sí, exasperado por la herida, el vengativo Tauro
Desde allí se arroja con implacable furia contra los gemelos. Al instante las olas acogen a los jóvenes hermanos, siempre afines. Cáncer trata de alcanzar los prados cubiertos de rocío. De repente, con su oblicuo paso, Cáncer, hijo de las ninfas, arremete contra el poderoso rostro del melenudo Leo. Espoleado por ello, Leo se alza sobre sus ijadas plagadas de crines, por lo que la errante Virgo se hace visible a la colérica fiera. La ataca, ella huye, enajenada con paso veloz, se lanza hacia el varón que sostiene la libra persa. Él arde de amor, y mientras deseoso la abraza estrechamente, lo hiere el adunco aguijón de Escorpio, que ha sido hollado. Temiendo la muerte, en tanto recurre a las médicas artes, presiente detrás de él la llegada del viril Sagitario. Este, agraviado poco, al creer que Virgo ha sido deshonrada con la flecha dirigida a aquel, he aquí que lacera Capricornio. Apenas nota dentro de sí el injusto hierro, huye precipitándose al impetuoso Acuario. Así Capricornio, arrastrado por el torbellino de las aguas, es ofrecido cual insólito manjar a Piscis, que en ellas habita. Vamos entonces con la intención 14ª. Dice, en efecto, el ascenso que tiene lugar a través de entidades conexas y concatenadas no se realiza en lo que concierne a las sombras de las ideas mediante una cadena invariable de idénticos anillos, lo cual se deduce de lo que acabamos de decir y de lo que expondremos a continuación. Además, el anillo de esta cadena no debe ser la sombra bajo la que se cree que duerme Leviatán, este monstruo, ¿no es cierto?, bíblico, que tenía una variedad de cabezas. No me refiero a la sombra que aparta la luz, sino a la sombra que conduce a la luz, que si bien no es la verdad, sin embargo proviene de la verdad, y a ella se aproxima, y por tanto no creas que consiste en el error, sino en la ocultación de lo verdadero. Ahí está entonces la intención 14ª. Vamos con la intención 15ª. Así pues, no incurras confundiendo el significado de las sombras por una velada homonimia, en aquella clase de estulticia que te haría percibir, entender y discernir las sombras desordenadamente. En verdad, la sombra que otras sombras ocultan, de la que se dice las sombras ocultan su sombra, ya esta referencia es también de la Biblia, ¿no? Esta oración también es de la Biblia. Y es de Job 40:17. Bueno, y de esto, de otras sombras que se ocultan, se opone la que se eleva por encima de los cuerpos hasta los confines de la inteligencia, de la que se dice, su sombra ha cubierto los montes. ¿Ya? Eso es de los Salmos 79:11. De ella procede y emana todo cuanto producen en nosotros la inteligencia y la memoria, y en ella, a la postre, tiene su fin cada vez que asciende hacia la luz. Esta sombra, o parecida a esta, han imaginado los llamados cabalistas, porque el velo con el que Moisés simbólicamente o en sentido figurado cubría su rostro, en realidad lo que cubría es el rostro de la ley, que no servía para engañar, sino para hacer ascender ordenadamente los ojos humanos que sufren daño si de repente son elevados de las tinieblas a la luz. Aquí Bruno se está refiriendo a los cabalistas, ¿ya? A los cabalistas que eran, digamos, es el modo esotérico de ver el Antiguo Testamento. Son los esotéricos del Antiguo Testamento, podríamos decir, los esotéricos de la tradición judía. Y seguramente está hablando aquí de los cabalistas de su tiempo, que son cabalistas más bien cristianos, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de cabalistas cristianos? Porque así lo hablaba en estos mismos términos Giovanni Pico de la Mirandola. O sea, Giovanni Pico de la Mirandola decía que la cábala es perfectamente aplicable a los cristianos y hay una versión también cristiana. Eso es lo que decía Giovanni Pico de la Mirandola. De hecho, continúa Bruno, la naturaleza no tolera el paso inmediato de un extremo al otro, sino a través de las sombras y del paulatino oscurecimiento de la luz. Algunos han perdido la capacidad natural de ver
al pasar de las tinieblas a la luz repentina, tan lejos están de haber alcanzado el objeto deseado. Fíjense que esto nos puede recordar inmediatamente a la alegoría de la caverna de Platón en la República, libro séptimo, en el que para ir progresando en el conocimiento no podemos nosotros lanzarnos, ¿no es cierto?, de estar en la cueva, ¿no es cierto?, de estar en este mundo de superficialidad, de materialidad, para luego pasar al mundo de las ideas, que es un mundo brillante, sino que esto tiene que ser progresivo, algo paulatino. Y aquí dice Bruno: por consiguiente, la sombra prepara la vista para la luz. La sombra mitiga la luz. A través de la sombra, la divinidad templa y proporciona al ojo ofuscado del alma voraz y sedienta de imágenes. Reconoce pues las sombras que no se extinguen, sino que mantienen y custodian la luz en nosotros, mediante las cuales somos guiados y conducidos al intelecto y la memoria. Perfecto, muchachos. Entonces terminamos la intención 15ª. Fantástico, porque eso quiere decir que vamos en la mitad. Y en esta intención 16ª, dice Bruno que un teólogo afirmó: si no creéis, no comprenderéis. ¿Quién será ese teólogo? Bueno, nosotros sabemos que esto de si no se comprende, si no se cree, no se comprende, es la teoría, ¿no es cierto?, o la epistemología también de San Agustín de Hipona. La famosa frase, ¿no es cierto?, el nisi credideritis non intelligetis. Si no se cree, no se comprende, que también está extraído de la Biblia, ¿no es cierto?, del Isaías 7:9. Y a su manera, continúa Bruno, los filósofos corroboran que los conocimientos deben ser perseguidos en base a aquellos principios admitidos y establecidos a los que se da crédito. Crédito que entre los pitagóricos se fundaba en enunciados no demostrados, entre los peripatéticos en enunciados indemostrables y entre los platónicos en ambos tipos de enunciados. Y a partir de aquellas cosas que los contienen como virtud, como fundamento y como cierta implicación, tenemos que proceder de una manera natural y racional a la explicación de las formas. La naturaleza nos da confusas configuraciones antes de ofrecérnoslas explícitamente. De modo parecido actúa Dios, e igualmente las artes, que intentan alcanzar, según sus méritos, el orden divino y natural. No obstante, si alguien piensa que emplear las sombras es una tarea ardua, en que hay atisbos de vanidad, en caso de que a través de ellas no quede expedito el acceso a la luz, que sepa que esta deficiencia no es debida a las sombras. Que sepa asimismo que ya es bastante descubrir, o mejor dicho, mantener velado, lo que no llegas a comprender en toda su desnudez. Por lo tanto, de aquí sabemos que lo que nos quiere decir Bruno es que las verdades no se muestran ni se revelan así todas de inmediato. Primero son cosas vagas, símbolos, intuiciones, porque así actúa la naturaleza, así actúa Dios y así actúan también las artes. Vamos de lo oscuro a lo claro, de lo implícito a lo explícito. ¿Ya? Esa es al menos la idea. Vamos con la intención 17ª, que dice: hay sombras físicas de árboles y plantas que ahuyentan a las serpientes y sirven de amparo a animales más dóciles, y hay también sombras contrarias a esta. Con todo, de las sombras de las ideas, si es que realmente son de las ideas, dado que todas se refieren al intelecto y al sentido interno purificado, no hay ninguna que no nos guíe perfectamente, siempre y cuando las utilicemos para el ascenso y no nos durmamos debajo de ellas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto, Bruno? Claro, aquí hay una metáfora, que es que las sombras físicas, por ejemplo, pueden proteger, sirven de refugio, pueden defender, nos dice Bruno. Y en este caso, claro, ahuyentan a lo dañino y acogen a lo inocente, por ejemplo, a los ciervos, los conejos, etc. No todas las sombras son iguales, porque algunas pueden ser nocivas o peligrosas, como las que ocultan trampas, amenazas, engaños.
Entonces tenemos dos tipos de sombras, unas que protegen y otras que confunden. Pero ¿qué tal las sombras de las ideas? Y nos decía si verdaderamente lo son. Pero si son las sombras de las ideas, son siempre guías confiables. ¿Por qué? Porque todas las sombras de las ideas se refieren al intelecto y al sentido interno purificado, es decir, al alma que ha sido disciplinada, afinada por la contemplación. Son sombras que no ciegan, sino que conducen hacia lo alto. Son escalones, si usted quiere, para ascender, pistas o símbolos hacia la verdad. Pero si nos dormimos bajo ellas, es decir, si nos conformamos con ellas, nos quedamos detenidos, no seguimos avanzando, ¿ya? No seguimos avanzando. Por ejemplo, pongamos un ejemplo del siguiente tenor. Los mitos, al principio los mitos, la alegoría, las imágenes, ¿no es cierto? Como Platón usaba el mito de la caverna, son sombras, no son la verdad directa, pero la señalan. Hay algo de verdad, aunque sea poco. Si nosotros la usamos como guías para ir más allá, para entender la teoría de la idea, la justicia, entonces esas sombras nos van a conducir finalmente al conocimiento. Pero quedarse solamente en las sombras, ahí sí que nosotros nos dormiríamos bajo ellas y no avanzaríamos nunca. Vamos entonces con la intención 18ª. La intención 18ª. ¿Y qué nos dice esta intención 18ª? Nos sigue hablando naturalmente de las sombras. Y nos dice, no te dormirás si, tras haber observado las sombras físicas, pasas a considerar por analogía las sombras de las ideas. O sea, nos está diciendo, y nos vuelve a reiterar lo anterior, no se duerma bajo las sombras, ¿ya? No debes caer en la pasividad, porque si eres capaz de ver en las sombras físicas una analogía con las sombras intelectuales, entonces es muy probable que se pueda quedar uno estancado. Y claro, a medida que el alma se acerca a la luz de intelecto, las sombras que proyecta se reducen, hay menos confusión, hay más claridad. Cuando el cuerpo se aleja de la luz, la sombra que proyecta se hace más que pequeña, sí, pero más densa, más oscura, más obstructiva. O sea, no se trata de que haya más sombra en extensión, sino de que hay más oscuridad en concentración y eso dificulta más la visión. Entonces, cuando alguien se aleja de la verdad, las imágenes que proyecta pueden ser más tenues o parciales, pero también más engañosas, más confusas y quedamos y tendemos a quedarnos en las sombras, ¿ya? Vamos con la intención 19ª. Seguimos hablando en este sentido, seguimos hablando de la luz, ¿no? Seguimos hablando de las sombras con relación a la luz. Y dice, y comienza, cuanto más grandes son la intensidad de la luz y la densidad del cuerpo, tanto más perceptible resulta la sombra. Claro, porque a mayor luz, más capacidad de iluminar. Mayor densidad del cuerpo, mayor obstáculo. Cuando ambas se combinan se genera una sombra más definida, más perceptible. La luz intensa representa obviamente el principio divino, la verdad, el intelecto puro. Y el cuerpo denso representa la materia, lo particular, lo concreto. Por lo tanto, cuanto más potente es la verdad, es decir, la luz, y más sólido el ente, el cuerpo, más nítida será su sombra, es decir, más clara será su proyección o representación en el mundo sensible. Y continúa Bruno y dice, es transmitida, digo, con mayor claridad y nitidez, puesto que imita el cuerpo. Claro, porque la sombra es una especie de imagen. No es el cuerpo mismo, pero lo imita, lo representa a través de densidad, rarefacción, continuidad, descontinuidad. No obstante, tal imitación se manifiesta a través del cuerpo. Y claro, ahí dice que la sombra no existe por sí sola, se manifiesta a través del cuerpo que la proyecta. Es decir, la sombra no es independiente, depende del cuerpo y de la luz.
Por lo tanto, las representaciones, las imágenes, los símbolos no son autónomos, son vehículos de algo más, reflejo de realidades superiores. Ujú. Vamos entonces con la intención 20ª. Esta nos dice: la sombra sigue al mismo tiempo el movimiento del cuerpo y el de la luz. Se mueve el cuerpo, la sombra se mueve. Se mueve la luz, la sombra se mueve. Se mueven ambos, la sombra se mueve también. Contra las consideraciones del mundo físico, el mismo sujeto, y aquí Bruno se refiere al sujeto del movimiento, está sometido a la vez a impulsos diversos y opuestos. ¿Qué podemos decir?, se pregunta Bruno. ¿Acaso la sombra no sigue necesariamente el movimiento del cuerpo hacia la luz y el movimiento de la luz hacia el cuerpo? ¿Es que esta necesidad desaparece con la acción de ambos cuando han de moverse en direcciones opuestas? Ten en cuenta, nos dice Bruno, además, de qué modo, al moverse la luz, la sombra se mueve como si huyera, mientras que al moverse el cuerpo, la sombra se mueve como si lo siguiera, por lo que parece que en la huida de uno y en la persecución del otro, su opuesto y contrario no haya contrariedad, sino más bien armonía. Sea como fuere, indaga y considera tú mismo cómo se halla esta propiedad en estas cosas y proporcionalmente en otras. A decir verdad, bastante se lo hemos aclarado ya a quienes se interesan por esta y otras cuestiones. Uh-huh. O sea, aquí está uniendo Bruno la cuestión física, llevándola, extrapolándola a una cuestión metafísica. O sea, está ejercitando un pensamiento analógico, es decir, un razonamiento comparativo. Lo que ocurre en la sombra también ocurre en otras realidades, en el alma, en la ética, la cosmología, la política. Uh-huh. Hay más sombra, hay más luz, etcétera. Vamos con la intención 21ª, que dice: en fin, no debes olvidar la semejanza que existe entre las sombras y las ideas. Ni las sombras, ni tampoco las ideas son contrarias a los contrarios. Por medio de una sola especie se conoce en este género lo hermoso y lo deslucido, lo adecuado y lo inadecuado, lo perfecto y lo imperfecto, lo bueno y lo malo. Efectivamente, dice Bruno, lo malo, lo imperfecto y lo deslúcido no poseen ideas propias mediante las que pueden ser conocidos. Sin embargo, ya que se suelen afirmar que son conocidos y que no son ignorados, y todo cuanto es conocido intelectualmente lo es a través de las ideas, son conocidos en una especie distinta, no en su propia especie, que no existe. Así pues, aquello que los caracteriza es el no ente en el ente, o para decirlo con mayor claridad, el defecto en el efecto. Este pensamiento nosotros ya lo hemos visto en otro filósofo. ¿En quién será? Efectivamente, nosotros lo vimos en San Agustín de Hipona. No sabemos si Giordano Bruno se sirvió de las fuentes del santo de Hipona, pero esto es muy claro en San Agustín de Hipona, por sobre todo con su idea de que el bien es ausencia, o sea, el mal es ausencia de bien, ¿ya? Esto tenemos que pensarlo de la siguiente manera. El mundo fue creado bueno. El mundo fue creado bueno. Lo dice la Biblia. Ahora no porque lo diga la Biblia, es cierto. Pero pensemos una cosa. El mundo definitivamente existe. Definitivamente existe. Y para que haya existido, debió haberse conformado una serie de condiciones que lo hagan existir. Y estas condiciones se debieron haber dado efectivamente. O sea, no debió haber existido, para que exista este mundo, no debió haber existido ningún error, ningún vacío, ningún mal, nada para que exista, para que podamos hablar del mundo que se acaba de crear. Y usted me va a decir, pero es que hay cosas malas en este mundo, hay cosas irregulares, hay cosas que faltan, no sé. Pero estas son las condiciones de este mundo. Y las condiciones que se reunieron dieron fruto a este mundo. Fueron finalmente realizadas. Entonces primero existe lo bueno. ¿Y qué sería lo malo? Lo malo sería lo contrario de lo bueno. Pero lo bueno en principio, ¿qué es? Lo bueno, como la idea que acabamos de decir, lo bueno existe.
¿Y qué es lo contrario de lo bueno? Lo malo. Lo malo no existe entonces. Lo bueno es verdadero, lo malo es lo falso. Lo bueno es aquello que es moral, éticamente bueno. Bueno, lo malo va a ser lo moralmente y éticamente malo. Ujú. Así nos vamos a ir en una relación de bondad y de maldad. Y aquí Bruno aplica esta analogía de alguna forma, ¿no? Porque nos dice que no hay una idea del mal en sí mismo, sino que conocemos el mal o lo malo por defecto o privación de bien. Por eso conocemos lo malo. O sea, conocemos lo deslucido por comparación con lo hermoso, lo inadecuado respecto de lo adecuado, lo malo como ausencia o desviación del bien. O sea, los opuestos no tienen una entidad propia, no tienen una entidad propia, sino que se definen por su relación con una especie positiva común. Por eso es que dice, lo malo, lo imperfecto y lo deslucido no poseen ideas propias mediante las que puedan ser conocidos. Eso es lo último que dice en esta intención, ¿no es cierto? Por lo tanto, la idea del mal como tal y el defecto se conocen por privación, por ausencia, como el silencio respecto al sonido o la sombra respecto a la luz. Vamos con la intención 22ª que dice, si defines la sombra como un accidente del cuerpo, del que se proyecta, tendrás el accidente de un solo sujeto, del cual se separa y al que retorna, ya según la especie, ya según el mismo número. Si opinas que es un accidente del sujeto en el que se proyecta, entonces harás que el accidente se pueda separar de tal modo de ese único sujeto que, aun siendo el mismo en número, pase por sujetos distintos, como cuando por medio del movimiento del uso de un caballo, la sombra del equino, que antes se proyectaba sobre una piedra, ahora se proyecta sobre una madera. Eso es contrario a la razón física del accidente, a no ser que caigas en la garra de Escila, negando que la sombra sea un accidente. Y aquí tenemos que hablar un poco en términos aristotélicos, porque si definimos la sombra como un accidente, tal como dice Bruno, un accidente del cuerpo, y pensemos accidente en términos aristotélicos, o sea, una cualidad o propiedad que no existe por sí misma, sino en un sujeto, el color, la forma, el lugar, etc. Y entonces Bruno dice, la sombra puede ser considerada como un accidente del cuerpo, que el cuerpo la produce, por ejemplo, la sombra de un caballo o de una piedra, ¿ya? Pero si eso es así, entonces nosotros tendremos el accidente de un solo sujeto del cual se separa y al que retorna. Porque si la sombra es accidente del cuerpo que la produce, entonces debería pertenecer únicamente a ese cuerpo. Pero nosotros vemos que esto es más complicado, porque la sombra se proyecta y se mueve. O sea, parece separarse del cuerpo y de pronto reaparece en otra superficie la sombra. Entonces, claro, esto es un accidente, pero se desprende de un sujeto y luego vuelve a él. O sea, esto iría en contra de la lógica aristotélica. Si nosotros tuviéramos que poner al ser humano en una categoría y tuviéramos que poner su sombra, vamos a poderla señalar como un accidente, ¿no es cierto? El color, el tamaño, etcétera. Pero hay veces en que la sombra de una persona se parece que cambia de posición, ¿no? Y parece más bien separarse del cuerpo, tomar las figuras de otro cuerpo, a pesar de que son en nuestra sombra, pero nosotros si aparecemos por un terreno irregular y vemos nuestra sombra cambia bastante. Y puede también reaparecer en otras superficies. También a contraluz puede producir más de alguna sombra, ¿no? Y eso iría en contra de la lógica aristotélica según Giordano Bruno. Pero si opinamos que es un accidente del sujeto en el que se proyecta, tendremos otra opción, ¿ya? Por ejemplo, la pared o el suelo, ahí hay otro sujeto. Pero entonces habría que aceptar que el mismo accidente, por ejemplo la sombra del caballo, puede pasar de un sujeto a otro, lo que también es problemático, porque en la lógica escolástica un accidente no puede pasar de un sujeto a otro sin desaparecer y volverse a generar. Entonces, Bruno nos da el ejemplo del caballo. Un caballo está en movimiento,
Su sombra se proyecta primero sobre una piedra, luego sin cambiar él, su sombra aparece sobre una superficie distinta. Y ahí nosotros decimos, ¿a qué sujeto pertenece la sombra? ¿Al caballo que la genera? ¿A la piedra que la recibe? ¿Es un accidente móvil? Bueno, todo esto es contrario a la razón física del accidente. A no ser que, y ahí dice, a no ser que caigamos en las garras de Sila. Porque claro, si tratamos de resolver este problema negando que la sombra sea un accidente, nos vamos a complicar mucho. Vamos a caer en las fauces de Sila, que es esta criatura marina que devoraba a los marineros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos malabarismos filosóficos? De hecho, dice el mismo Bruno, continúa con la intención 22ª, ¿qué diremos pues de las sombras de las ideas? Debes comprender que no son ni substancias ni accidentes, sino ciertas nociones de la sustancia y los accidentes. Si alguien desea definirlas como accidentes del alma y de la razón, lo hará en calidad de persona poco instruida, porque no son configuraciones, ni disposiciones, ni facultades innatas o adquiridas, sino aquello por lo cual, y a través de lo cual, se producen y existen ciertas disposiciones, configuraciones y facultades. Por tanto, de acuerdo con quienes lo observan correctamente, la sustancia y el accidente no dividen todo cuanto dicen que existe en el universo, tal como se acaba de exponer. Y termina Bruno diciendo, esta consideración no es poco importante para poder tener conocimiento de las sombras. Entonces fíjense, las sombras no son sustancias ni accidentes, no están categorizadas en ese sentido. Pero tampoco son efectos secundarios del alma, o sea, no son cosas accidentes del alma, como se les dice, como imaginaciones ni nada de eso. Son un principio mediador, o puede ser un vehículo a través del cual se configuran las facultades. No son las ideas ni las capacidades de pensar, sino los reflejos que permiten que esas facultades existan o se ordenen. Son estructuras incluso previas al pensamiento mismo. Y aquí entonces se desmorona todo. Se desmorona todo con respecto al aristotelismo, al tomismo aristotélico. Porque no estamos hablando de la sustancia, lo que en sí, ni estamos hablando de lo que es en otro. ¿Ya? Y de hecho, Bruno con esto nos está diciendo, bueno, parece ser que no todo se divide en sustancia y accidente. Porque las sombras de las ideas son ejemplos de realidades que no encajan ni como sustancia ni como accidentes. Entonces, para entender las sombras de las ideas, debemos trascender la metafísica clásica. No hay categorías tradicionales aquí. Son realidades liminares, umbrales, si ustedes quieren, entre lo sensible y lo intangible, que nos permiten acceder a una nueva forma de conocimiento. Podríamos decir entonces, tratando de entender a Bruno, que son nociones intermedias, principios mediadores que permiten la configuración de lo real y del pensamiento. Vamos con la intención 23ª entonces. ¿Qué nos dice esta intención 23ª? Que la sombra no está sujeta al tiempo sino al tiempo de una cosa, ni al lugar sino al lugar de esta, ni al movimiento sino al movimiento de esta. De modo parecido debe entenderse por lo que respecta a los opuestos. Se abstrae de toda verdad, Max no existe sin ella, y no hace que seamos incapaces de intuirla si realmente se trata de la sombra de las ideas, puesto que, pese a ser única, permite concebir realidades contrarias y diversas. De hecho, no hay nada contrario a la sombra, y precisamente ni la tiniebla ni la luz lo son. En consecuencia, a la sombra del árbol de la ciencia se refugió el hombre, con el fin de conocer la tiniebla y la luz, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Esa es, ¿no es cierto?, la 23ª. Entonces, la sombra no tiene tiempo, ni un lugar, ni movimientos propios. Todo siempre se describe de algo, o sea, depende de una cosa. La sombra no es independiente, no es un ente autónomo, sino un fenómeno siempre relacional. La sombra está en el mundo, pero no por sí misma. Su ser no es sustancial, sino por participación. O sea, esto es lo mismo que habíamos visto anteriormente, cuando nosotros decíamos que todo se conoce por
medio de sus contrarios, ¿no es cierto? Que el mal se conoce por el bien, lo feo por lo bello, etcétera. Entonces se produce el conocimiento a través de contrastes, pero la sombra no es estrictamente lo contrario, sino lo que permite concebir ambos extremos, ¿ya? Y claro, ahí dice Bruno, no hay nada contrario a la sombra. No hay nada contrario a la sombra. La sombra no tiene opuesto, porque no es algo definido en sí, sino siempre en relación de. Y ahí dice, claro, a la sombra del árbol de la ciencia, cuando hablaba de Adán, ¿no es cierto?, para conocer el bien y el mal. O sea, esta sombra no es la sombra física, sino la sombra de las ideas. Y en la desobediencia conduce al conocimiento de estos contrarios con respecto a la historia de Adán, ¿no es cierto? Lo bueno, lo malo, la luz, las tinieblas, ¿no es cierto? El conocimiento humano entonces nace al amparo de la sombra, no en la luz directa. La sombra es ese lugar intermedio, el velo, el símbolo de la distancia respecto a la verdad absoluta. Vamos con la intención 15ª, que dice: y no olvides que la sombra, al rehuir la luz, falsea las dimensiones del cuerpo, y salvo que esté a una determinada y única distancia, situación y disposición de la luz a la que está expuesto, se produce, según una largura y una anchura iguales al cuerpo, la sombra, hasta tal punto que la misma luz no parece tanto rehuir nada, sino insinuar las dimensiones del cuerpo a través de la sombra. Efectivamente, en ciertos lugares el sol no ofrece nunca una sombra igual al cuerpo, mientras que en otros lo hace en contadas ocasiones y por poco tiempo. Entonces aquí nos da la idea de que la sombra es presentada como un fenómeno que falsea la forma real del cuerpo, no refleja fielmente sus dimensiones, lo que yo le había dicho cuando la sombra se proyecta en un terreno irregular, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas condiciones de distancia, de disposición con respecto a la luz. O sea, lo que aparece no siempre es lo que es. Y la sombra puede ser una falsificación o distorsión. Pero a pesar de que la sombra parece rehuir de la luz, como dice Bruno, la misma luz es la que insinúa las dimensiones del cuerpo a través de la sombra. Entonces siempre la luz como principio del conocimiento. El sol pocas veces genera una sombra fiel al cuerpo, y cuando lo hace de manera excepcional y efímera, siempre es un tanto modificada, ¿no? Por lo tanto, igual hay que tener cuidado con las sombras, porque nos muestra a veces aquello que no es. Intención 26ª. Dice: si la magnitud del cuerpo opaco excede la magnitud del cuerpo luminoso, produce un cono de sombra en dicho cuerpo, pero proyecta su base a una distancia infinita, o cuando menos indeterminada. En cambio, si es la magnitud de la luz la que excede la magnitud del cuerpo opaco, entonces produce en el cuerpo la base de la sombra, pero en su proyección fuera del mismo, trazará un cono a una distancia tal y tan grande como la relación proporcional de la magnitud del cuerpo luminoso con respecto a la magnitud del cuerpo opaco. Según esta, la sombra que el cuerpo luminoso de la luna produciría desde la Tierra, su parte opuesta, suponiendo que el Sol no esté en el hemisferio inferior, mostraría por cono un determinado extremo de la Tierra. Por el contrario, su base, como si creciere fuera de la Tierra hasta el infinito, sería imposible de determinar. Con todo, la sombra que desde la Tierra produce el cuerpo del Sol tiene como base partes concretas de la Tierra, en tanto que en su cono no llega ni a la esfera de Mercurio. Ahora emite un juicio parecido de las ideas y de sus sombras. Si se fijan acá, muchachos, entonces hay una idea, bueno, vamos a explicarla, digamos, de a poco, porque aquí hay algo muy polémico. Lo que está haciendo Bruno aquí es señalarlos que cuando un cuerpo opaco bloquea la luz de un cuerpo luminoso, dependiendo de cuál de los dos sea más grande, ¿no es cierto?, el cuerpo opaco o el luminoso, la forma y longitud del cono de sombra cambia.
Porque imaginemos que la Tierra fuera más grande que el Sol, cosa que no es así. Bueno, el cuerpo opaco bloquea completamente la luz. La sombra que proyecta no tiene fin, forma un cono, por supuesto, de sombra que se prolonga indefinidamente como si nunca se estrechara o terminara. Esa es la idea número uno. Y esto es porque obviamente el cuerpo luminoso no logra envolver completamente al cuerpo opaco, si es que el Sol fuera más pequeño que la Tierra. Pero ¿qué pasa al revés cuando el Sol es más grande que la Tierra o la Luna? Bueno, el cuerpo opaco, imagínense el Sol, ¿no es cierto? Tal como, digamos, gigante, enorme, la Tierra pequeña, y el cuerpo opaco proyecta una sombra finita, porque la luz del cuerpo más grande logra envolver al objeto y cerrar el cono de sombra. O sea, la parte iluminada obviamente no está de sombra, sino que me refiero a la otra, a la parte donde hay sombra. En esa parte se produce un pequeño cono. Es un cono de sombra que termina a una cierta distancia. No es infinita, ¿no es cierto? Y obviamente es proporcional a la relación entre tamaños. Entonces, en este caso, la sombra tiene un final porque el cuerpo luminoso es tan grande que logra rodear al opaco con sus rayos, ¿no es cierto? Y aquí viene lo polémico, porque Bruno dice la sombra que el cuerpo luminoso de la Luna produciría desde la Tierra a su parte opuesta, suponiendo que el Sol no esté en el hemisferio inferior. O sea, aquí estamos diciendo que el Sol no está presente y por tanto la Luna actúa como fuente de luz. Y esto sugiere obviamente la dinámica donde los cuerpos celestes no son estáticos ni meramente decorativos. El Sol está ausente porque se encuentra en el otro hemisferio, es decir, no está fijo ni girando alrededor de la Tierra, sino que la iluminación depende de la posición relativa de los astros. O sea, que aquí implícitamente Giordano Bruno está hablando de la teoría heliocéntrica, la está dando por sentada, por cierto, ¿no es cierto? De forma absolutamente implícita, ¿ya? Y luego nos dice, la sombra que desde la Tierra produce el cuerpo del Sol tiene como base partes concretas de la Tierra, en tanto que su cono no llega ni a la esfera de Mercurio. Y aquí se indica que la Tierra proyecta sombra, esa sombra que yo les hablaba, sobre el espacio, e incluso se calcula que ese cono de sombra no alcanza la esfera de Mercurio, lo que implica que los planetas están distribuidos alrededor del Sol y no girando alrededor de la Tierra como el modelo geocéntrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas comparaciones de magnitudes físicas y proporciones entre los cuerpos celestes, piensa Bruno que en el espacio como algo medible, tridimensional, algo que solo el modelo heliocéntrico permite con coherencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está en esta intención 25ª, ya nos está hablando inmediatamente de la proposición del heliocentrismo. Importante entonces esa intención, 26ª. Estamos en la 26ª, ¿no? Vamos con la intención 27ª. Por esta razón considera de qué modo de la luz y de las tinieblas, pues llamó tiniebla la densidad del cuerpo, dice Bruno, nace la sombra, cuyo padre es la luz, cuya madre es la tiniebla, y no aparece sin la presencia de ambas. Es más, sigue la luz de tal forma que la rehuye, como si se avergonzara de presentarse a su padre con el mismo aspecto de su madre, a fin de atestiguar, por lo menos con su pudor, su regia ascendencia. Al igual que las personas de noble estirpe, quienes, si no pueden demostrar su nobleza con su propio comportamiento, bastante la demuestran con el pudor de ese mismo comportamiento. Por consiguiente, al aumentar la luz, la sombra se atenúa, pero si aquella disminuye, ésta se agranda y huye en cuanto la luz abarca todo el cuerpo. Me parece que es la misma idea, ¿no es cierto? Esta cuestión de que está la luz, está el cuerpo y está la sombra, ¿no? Vayamos a la intención 28ª. Así como sobre un plano, después de poner perpendicularmente un gnomón entre la osa mayor y el ojo, obtenemos a partir de la sombra imaginaria la línea meridiana y de modo infalible otras muchas diferencias temporales
que en la órbita nocturna de las estrellas polares conducen a las diferentes partes del ciclo que la línea trazada en su circunferencia manifiesta numéricamente. Así también las sombras de las ideas te podrán indicar, mediante los cuerpos físicos relacionados con innumerables ideas, las propiedades y las diferencias de las cosas. Intención, ¿no es cierto?, 28ª. Aquí hay algunas cuestiones que deberíamos explicar en esta 28ª intención, ¿no? Por un lado, acá nuevamente la analogía, ¿no es cierto?, el recurso que ocupa Giordano Bruno. El gnomón, porque nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que así sobre un plano, después de poner perpendicularmente un gnomón es una varilla vertical que proyecta sombra sobre una superficie horizontal, como por ejemplo en los relojes solares. ¿Se acuerdan que tiene una pequeña verticalidad, ¿no es cierto? Y ahí se produce sombra. Bueno, tenemos el gnomón, que es esta varilla vertical. La Osa Mayor, ustedes saben que esta constelación como guía en el cielo para orientarse. Y cuando se proyecta la sombra del gnomón, con base en la observación astronómica, puede determinarse una línea meridiana, es decir, la línea que indica el mediodía solar y el norte-sur terrestre. Y esto es un proceso infalible, preciso, que determina una orientación específica y especial, pero también natural, y todo esto es gracias a las sombras, ¿no es cierto? Y de aquí se podían nosotros sacar los cálculos astronómicos, calendáricos, etcétera. De esta forma, las sombras y las ideas, o sea, haciendo el paralelo, podrían indicar propiedades y las diferencias de las cosas. Claro, porque las sombras y las ideas no son solo imágenes visuales o metafóricas, sino también instrumentos de conocimiento. Así como la sombra del reloj solar, por ejemplo, la sombra no solamente es una sombra, digamos, sino que nos da conocimiento sobre algo, que eso puede ser el calendario, la hora, etc. Aquí las sombras y las ideas son también instrumentos de conocimiento. Al igual que el gnomón revela diferencias temporales y espaciales, las sombras y las ideas permiten distinguir las relaciones ocultas entre los cuerpos físicos y las ideas. Ahí de nuevo esta triangulación que hace Bruno, el conocimiento que es la luz, el cuerpo físico que es la sensibilidad y las sombras, ¿no es cierto?, que son las que son los mediadores entre estos dos mundos. Vamos con la intención 29ª, ya vamos terminando ya, muchachos. Dice, el Sol despliega 6 tipos principales de sombra. Una cuando nace, pues proyecta la sombra del cuerpo hacia poniente. Otra cuando se pone, ya que la extiende hacia el oriente. Y otra al mediodía y en la latitud austral, proyectándola hacia el norte. Otra en la latitud septentrional, proyectándola hacia el sur. Y una por último en caso de que no admita latitud alguna, cuando envía sus rayos perpendiculares desde la bóveda celeste, así la denominan, y proyecta la sombra de la Tierra hacia su propio nadir. Sin embargo, desde este mismo hemisferio, opuesto al otro, difunde hacia el cenit una sombra que irá atenuándose a medida que vaya avanzando. De igual modo, se forman para nosotros, que estamos situados en el horizonte de la naturaleza y en su perfecta y equilibrada esfera, debajo de la línea equinoccial del sentido o la línea equidial del intelecto. Equidial quiere decir también equinoccial, por si acaso. Bajo las eternas ideas, 6 sombras diferentes de las que podemos tomar todo tipo de conversiones de la luz. Entonces, como podemos ver, en esta intención 29ª, nos habla de las posiciones del Sol, las que nosotros podemos captar básicamente con los sentidos, ¿no es cierto? Cuando se pone a oriente, poniente, etcétera, se proyecta la sombra desde distintos puntos, ¿ya? Y son 6 posiciones, o sea, hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, hacia el nadir, ¿no es cierto? O sea, cuando está el Sol justo en el cenit
sombra cuando está el cenit desde el hemisferio opuesto, o sea, es una sombra más difusa que se eleva hacia el punto más alto del cielo, desde el hemisferio contrario al del Sol. Y aquí ya podemos ver, ¿no es cierto?, el conocimiento que tiene Bruno con respecto a lo astronómico, pero si nosotros lo llevamos al punto de vista del conocimiento, bueno, podemos observar aquí que las 6 sombras solares que habíamos descrito se transforman en 6 modos de sombra intelectual o espiritual, que corresponden a la posición del alma respecto a la verdad, es decir, a la luz, la distancia o cercanía a la luz del intelecto, la posición cósmica y moral del sujeto pensante. Porque aquí estamos como, estamos haciendo la misma comparación, ¿no es cierto? O sea, esa comparación que pasa aquí en la vida cotidiana, en la vida terrestre, en la vida física, pasa también con lo espiritual. Por lo tanto, la sombra no es una simple ausencia, sino una huella significativa de la luz. Y el mundo sensible proyecta imágenes que remiten a lo inteligible. La posición del alma frente a la luz de la verdad determina el tipo de sombra que la acompaña. Y esto, ¿no es cierto?, es un símbolo del estado del conocimiento. De una revelación parcial, porque no estamos con el conocimiento mismo, pero es una revelación propiamente tal. Vamos finalmente con la visión 30ª, la última. Dice, no obstante, si comprendes que todas las diferentes sombras se reducen finalmente a 6 sombras principales, debes saber asimismo que todas a la postre deben reducirse a la única diferencia fecundísima y fuente generalísima de todas las demás. En nuestra exposición, afirmo, solo una puede ser la sombra de todas las ideas, y esta forja, juzga y presenta a todas las otras con arreglo a las acciones comúnmente llamadas de adición, de subtracción y de alteración, tal como ocurre materialmente en el arte mnemónica, mediante el sujeto sustantivo y formalmente mediante el adjetivo, que reciben en sí mismo todo cuanto altera, transforma y en general diversifica. Impactante lo que dice Bruno, porque de aquí quiere decir que todo aquello que existe, ¿no es cierto?, la metafísica, la física, la lógica, todo se articula a partir de esto, a partir de esta, finalmente, aquello que subyace a la sombra. Y dice, además, la idea se halla en la mente divina en un acto completo y único al mismo tiempo. En las inteligencias, la idea se encuentra en actos separados. En el cielo, en una potencia activa, múltiple y en virtud de una sucesión. En la naturaleza, a modo de vestigio, como si de una impresión se tratara, y en la intención y en la razón, a modo de sombra. Dice Bruno, he aquí el paradigma de una sola idea que contiene en acto infinitas cosas diferentes y de una sola sombra que tiene en potencias infinitas diferencias. Una línea horizontal AB, imaginemos entonces una línea horizontal de A a B, corta la línea CD, o sea, imaginemos una línea AB, perfecto, una línea, y en medio de la línea AB vamos a poner una D. En medio de AB vamos a poner una D, y vamos a extender esta línea hacia arriba, y vamos a terminar esta línea hacia arriba con una C. Ahí tenemos la relación CD, o sea, cae perpendicularmente y forma 2 ángulos rectos. Esto tenemos que imaginarlo. Entonces, si la línea vertical se inclina hacia B, da un ángulo agudo por una parte, pero también obtuso por la otra, conforme vaya inclinándose hacia F, G, H, I, K y así sucesivamente, dará ángulos más obtusos y más agudos de una parte y de otra. Claro, tengamos en consideración la línea AB, la línea DC. Estamos en la letra C, ¿no es cierto? Estamos en esta línea vertical, y desde el punto C nosotros vamos bajando hacia el B en distintas letras, F, E, F, G, H, I, K, etcétera. Vamos bajando a B. Así queda claro cómo hay infinitos ángulos agudos y obtusos
diferentes en la potencia de estas dos líneas rectas. Dicha potencia no se distingue del acto en la causa primera, que es y en la que se halla todo cuanto puede existir, puesto que en ella ser y poder se identifican. Consiguientemente, justo en el mismo punto D, que está entre A y B, como lo sabíamos, los ángulos diferentes son al mismo tiempo infinitos y uno. En el motor celeste, la diferencia consiste en una potencia activa, como la mano que puede mover la línea recta hacia los puntos E, F, G. Imaginemos que nosotros tenemos la mano extendida hacia arriba y la vamos bajando lentamente, ¿no es cierto? Como si fuera en un ángulo, ¿no? Y hacia otros muchos, pero que no la mueve. En el cielo, en una mezcla, por así decir, de activo y pasivo, como en la línea CD, que puede moverse para formar este o aquel ángulo, en efecto, basándose en numerosas razones, los peripatéticos entienden que el cielo posee el acto junto con la potencia. En los cuerpos móviles que vienen después y también en la materia, consiste en una potencia pasiva representada por el punto D, ¿ya? Que contiene innumerables ángulos agudos, obtusos, diferentes, de acuerdo con el modo de ser en la materia y en el eficiente y con el modo que participa del acto y de la potencia, como resulta manifiesto. Claro, entonces nosotros tenemos en este punto D, que acuérdense que está entre la línea A, B, en este punto al medio, nosotros tenemos infinitos ángulos. Podríamos sacar un montón de ángulos de ahí, ¿no es cierto? Puede ser infinito. Y aquí dice Bruno, continúa, dice, lo que hemos afirmado acerca de los diferentes ángulos, aplícalo a las diferentes especies que dice que son como los números. Por ello es innegable que cualquier cosa puede ser representada en todas las cosas y a través de todas las cosas. Entonces, muchachos, terminando ya con estas 30 intenciones de las sombras, vemos que Bruno nos está diciendo que la capacidad que tiene el intelecto humano para crear es infinita. Es infinita si sabe leer las sombras y usarlas como herramientas para formar, combinar y elevarse. El mundo visible no está separado del mundo inteligible. Este mundo visible está lleno de signos, huellas y vestigios que siempre nos remiten a lo eterno. Y estas imágenes, símbolos, se pueden obviamente recordar, ¿ya? Obviamente con estas técnicas, ¿no es cierto?, de memoria, o el arte de la memoria, y que pueden ser usadas para captar las ideas universales. Porque fíjense, así como la relación que Bruno hizo con esto de los ángulos, ¿no es cierto?, que en ese punto D nosotros tendríamos, digamos, infinitos ángulos agudos y obtusos, así es la creatividad del ser humano para crear y también, ¿por qué no?, para obtener todo aquello de lo que existe en este mundo, ¿no? Porque todas las realidades, todas están conectadas por correspondencias simbólicas. Toda cosa finita contiene vestigios de lo infinito y cada ser particular puede expresar o representar el universo entero si quiere. Las especies, como los números, los ángulos, son formas de diferencia pero no separación. Todas remiten a una unidad subyacente. Por eso es que la sombra de una cosa puede contener reflejo de todas las demás, ¿no es cierto? Desde este punto D se pueden formar infinitos ángulos al mover una línea. Y claro, esa es la metáfora geométrica para decir que cómo una sola idea en potencia puede contener una pluralidad infinita de formas. Entonces, así como una línea recta inclinándose produce infinitas combinaciones de ángulos, una sola idea al proyectarse en el mundo sensible o mental puede generar infinitas sombras. Pero esas sombras no están desconectadas entre sí, todas se remiten a una única fuente. Por lo tanto, todo eso que nosotros hemos podido captar de alguna manera, también va a ser fácil de recordar. También va a ser fácil de recordar, porque está en todo. Está en absolutamente todo. Entonces así vamos configurando, muchachos, el arte de la memoria. De hecho, esto me recuerda, muchachos, quizás sea un poco
rústico, un poco vulgar, tratar de hacer una comparación como la que voy a hacer. Pero esta línea A, B y después DC, si nosotros vamos girando C, claro, podemos formar ángulos infinitos, podemos separar, ¿no es cierto? Podemos decir C1, C2, C3, C4, ya, y después vamos pasando quizá a la F, J, y podemos hacer un círculo, ¿ya? Podemos no quedarnos con el ángulo, ¿no es cierto?, de 180 grados, sino que podemos hacer un círculo, 360 grados. Y el tema es que en cada uno de esos ángulos nosotros podríamos poner una letra. Claro, A, B, C, D, E. Si nos queda más del abecedario latino, ponemos del abecedario griego, del abecedario ruso, etcétera, de todos los alfabetos que existan, o de los que nos sirvan. Y podríamos hacer una especie de rueda, ¿no? Y esta rueda sería una rueda mnemónica, ¿no es cierto?, de la memoria. Y me recuerda mucho a estas ruedas cuando uno está aprendiendo inglés. No sé si usted ha tomado algún curso o ha ido a alguna librería. En la librería hay una especie de ruedas de verbos, donde se ponen en cada, digamos, extremo del círculo, una rueda hecha como de cartón, se ponen los verbos, después se pone su significado, después se pone un ejemplo, después se pondrá su naturaleza, etcétera. Se van poniendo de esa forma. Los tiempos, por ejemplo, pueden ponerse de cada verbo, ¿no? Y uno iba girando esta rueda y iba conociendo cuál era la terminación de la palabra, el ejemplo, la definición. Una cosa sí me está recordando Giordano Bruno. Quizá tiene algo que ver, Pero con este método, claro, nosotros podríamos decir que desde un punto nosotros podemos saberlo todo. Es solamente que de alguna forma este arte de la memoria nos va a tratar de provocar un recuerdo que va a ser un punto de partida para que después se configure todo lo demás. Esto es entonces, chicos, las sombras de las ideas, pero no hemos terminado. Esta es la segunda parte. Nos queda todavía otra parte que es muy similar a esta, porque ya no van a ser 30 intenciones, sino que 30 conceptos de las ideas. Por lo demás, no hemos visto cosas que sean futiles, banales, para nada. De aquí ya vimos que en la 15ª venía esto del heliocentrismo muy, 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 muy escondido, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy, muy interesante. Los invito al grupo de WhatsApp entonces para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, José Manuel Santos, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo fuerte también.
Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.